Contrario a lo que dice la propaganda occidental, en Europa las cosas siguen de mal en peor. Y esto por la falta de gas ruso, e incluso la propia Ursula von der Leyen, una de las principales instigadoras y promoventes de las sanciones en contra de Rusia, pues reporta que por estas sanciones la energía eléctrica ha subido un 300% en la Unión Europea. ¿No? Que europeos han tenido que pagar 3 veces más de facturas eléctricas por las sanciones en contra de Rusia. Porque finalmente ya del 100% que compraban los europeos, ya solo compran el 20% y todo lo demás se lo están comprando los estadounidenses y evidentemente a 3 veces más caro, ¿no? Y ellos, ¿no? Esta es la secuela. Y esta es la fundamental razón por la cual hay una gran crisis económica en Europa, también por cierto en Estados Unidos, porque también ahí han subido los precios por esta misma razón. Los grandes beneficiarios son, claro, las empresas energéticas estadounidenses que están vendiendo esto monstruosamente. Pero bueno, empiezan también una muy fuerte desindustrialización en Alemania en particular, en donde se cierran fábricas. Por esto se triplicó el aumento de la electricidad y no se diga del gas natural. Mejor las cierran y se van a China, Estados Unidos o a México y mejor las abren allí, en donde no solo está la energía eléctrica más barata, sino tampoco hay sanciones en contra de Rusia, ni en contra de China, ni en contra de nadie, ¿no? Y al final también están hartos de ese tipo de cosas. Y ese es el saldo final, ese es el saldo actual. O sea, los rusos tienen, creo que, menos inflación actualmente. Tienen menos problemas económicos los rusos que los europeos. Allá no hay desindustrialización. Al contrario, ¿no? Hay impulso a la industria nacional. Llegan más empresas no europeas allá a Rusia, precisamente porque, bueno, al final siguen recibiendo divisas suficientes. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿de qué se trató todo este conflicto? ¿De qué se trató este conflicto? No es, claro, de salvar a Ucrania, ni tampoco a fortalecer a Europa. Lo que se trata es de fortalecer las empresas energéticas estadounidenses y eso sí, debilitar en gran medida a la que se está convirtiendo en una superpotencia, que es Alemania. A esa sí la han liquidado por completo. Se ha quedado bastante dañada y no se ve cómo vaya a recuperar otra vez su lugar, ¿no? En este concierto de naciones. Bueno, estimado, nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. Los Estados miembros de la Unión Europea vieron cómo sus facturas de energía se disparaban, ya no a un 100%, llegando literal a un 300% el verano pasado, después de una reducción drástica del suministro de gas ruso. Actualmente las cosas podrían incluso complicarse todavía más, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció que el bloque logró suplir el déficit de gas natural ruso comprando más a proveedores alternativos, así como aumentando la eficiencia energética al reducir el consumo un 20%. Lo que no le dijo a la gente fue precisamente que tuvo que conseguir ese gas ruso, ese petróleo ruso, a un precio mucho más caro de lo que les entregaba Rusia, lo cual los ha llevado a una crisis económica que la señora sí no quiere reconocer. Rusia, de hecho, cortó su suministro de gas a Europa en un 80% en 8 meses, lo que disparó los precios de la energía en Europa. Esto fue lo que dijo Ursula von der Leyen en una sesión conjunta del Parlamento canadiense. Y recalcó, el verano pasado nuestras facturas de energía aumentaron este 300%. Pero llama mucho la atención que lo que no dijo esta funcionaria es que las facturas aumentaron gracias a todas las sanciones que emitieron contra Rusia, sobre todo contra su gas y su petróleo. Y eso hizo que se viera reflejado en los precios internacionales. Si ellos no tienen ni una gota de gas ni una gota de petróleo, pues eso es un problema diferente. Pero las cosas no debieron haber llegado hasta ese punto si esta señora, junto con el resto de los líderes de la Unión Europea, no le hubiesen seguido la corriente a Estados Unidos de sancionar económicamente o por lo menos sancionar a Rusia
con este tema de los hidrocarburos. Este alto funcionario alegó que los funcionarios rusos intentaron chantajear a Bruselas, reduciendo los suministros, ya que las naciones de la Unión dependían en gran medida del gas ruso. A ver, todos recordarán que hubo un momento en el que el gasoducto Nord Stream 1 se averió. No se pudo enviar la pieza a Alemania por todo este asunto de las sanciones. Cuando ya se dieron cuenta que no tenían acceso al gas, pues obviamente Alemania recogió la pieza, se la mandó a Canadá, pero Canadá, como también había sancionado a Rusia, no le quiso regresar la pieza a Rusia. Tuvo que Alemania ir a rogarle a Canadá que por favor le regresara la pieza. Sobre todo porque el invierno se acercaba, no sabían cómo iban a estar las consecuencias de este mismo fenómeno y a su vez necesitaban gas para calentar sus hogares y en general, sobre todo por los altos precios de la luz. Entonces Canadá aceptó con un par de acuerdos y recuperaron esta turbina. ¿Qué pasó después? No se la podían regresar a lo que es Rusia debido a las sanciones, porque Rusia ya no la podía aceptar y un montón de papeleo por estas mismas sanciones. Más adelante, antes de todo el asunto de un atentado que ocurrió, vamos a hablar de los hechos. Por estas mismas sanciones, el gasoducto Nord Stream 2 no pudo arrancar sus funciones. Se quedó completamente varado porque faltaban unos certificados por parte de la Unión Europea, lo que no permitía que se echara a andar este enorme proyecto en el cual no solo participó Rusia, sino también Alemania, Francia y otros países más. Estos países al día de hoy no han hablado si les conviene o no que este gasoducto esté completamente detenido, porque estamos hablando que los miles de millones de euros, dólares, lo que hayan invertido, se fueron a la basura, porque vino una persona, un país o aliados o alguien a colocar una bomba explosiva en estos gasoductos. Al colocarla, estallan tanto el gasoducto Nord Stream 2 como el 1, que estaba medio detenido, y entonces el gasoducto Nord Stream 2 ya no puede funcionar. Ni siquiera eso. A pesar de las sanciones, a pesar de todo, Rusia ha tratado precisamente de ser el bueno en el papel. El de decir, ok, no quieres recibir mi petróleo, mi gas, no lo recibas. ¿Quieres implementar un tope de precios? Hazlo. No te voy a vender, porque el que está haciendo las cosas mal eres tú. Y esto no reconoce esta persona, Ursula von der Leyen. Es más fácil culpar a Rusia y que para todo el mundo sea Rusia el culpable que aceptar sus propios errores. Y es que esta jefa de la Comisión Europea acusó directamente a Moscú de chantajear a los países de la Unión después de que el gigante energético estatal ruso Gazprom detuviera el suministro de gas a Polonia y Bulgaria en abril del 2022. Pero esto fue precisamente con la entrada de las sanciones contra el gas y el petróleo ruso. En respuesta, obviamente, el Kremlin aseguró a todos que la parte rusa fue y siguió siendo un proveedor confiable de recursos energéticos para todos sus consumidores y siempre estuvo comprometido con sus obligaciones contractuales. Incluso Moscú insistió en que tanto Bulgaria como Polonia fueron cortados de los suministros rusos solo después de que rechazaron el esquema de gas por rublos, porque este fue otro prototipo, otro proyecto que tuvo precisamente Vladimir Putin para hacer crecer su economía, que si querían comprar gas, si querían comprar petróleo, lo tenían que hacer con la moneda local, en este caso el rublo. Porque prácticamente entre estas sanciones venía el congelar los bienes que estuvieran en el exterior de Rusia, como sus dólares, sus euros, todo lo que tuviera
en control Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces dijo Rusia, ¿para qué voy a aceptar que me den euros, que me den dólares, si no los voy a poder utilizar? Entonces mejor, simple y sencillamente, quieren mi petróleo, quieren mi gas, cómprenlo con mi moneda. Y es que Moscú exigió que todas las naciones que habían impuesto las sanciones pagaran el gas natural en rublos. Y como en este caso estos dos países no quisieron, pues simple y sencillamente se les cortó el gas. Porque si no pagas un servicio, ¿cómo quieres recibirlo? Es como tú tienes tu teléfono, si no pagas tu internet, simple y sencillamente no te van a llegar los mensajes. Este esquema requiere que los importadores abran cuentas de Gazprom Bank y luego puedan depositar fondos en la moneda de su elección, ya sea euro, dólar, que el banco a su vez convierte y transfiere al proveedor en rublos. Pero como estos países no quisieron, pues simple y sencillamente no les vendieron absolutamente nada. Y es que finalmente la Unión Europea se encuentran en crisis. Por mucho que quieran decir que están bien, no es así. National Grid del Reino Unido acaba de pedir a las plantas de carbón que estén listas ya al 100% para generar energía por primera vez este invierno, ya que una ola de frío antes de terminar este invierno se acerca cada vez más, sobre todo al final de esta temporada, que ha causado una escasez en el suministro de energía en todo el país. El operador de la red de energía se apoya en el carbón para aumentar los suministros, solicitando 3 unidades más para prepararse para generar, después de recurrir a Electricity de France este lunes. Las unidades de reservas alimentadas con el carbón se prepararon para su uso varias veces durante este invierno, pero en esta ocasión es la primera vez que se necesitan de forma obligatoria porque ya no pueden más. Y es que finalmente, aunque nunca es positivo usar el carbón por todo este asunto del medio ambiente, es mejor eso que tener todas las luces apagadas de un país. Y en este momento, en medio de una crisis energética, es algo muy sensato. Las condiciones de poco viento registradas esta semana y la alta demanda debido al intenso frío invernal, junto con la escasez de importaciones relacionadas con las huelgas de los trabajadores de las centrales energéticas en Francia, han creado una tormenta perfecta de crisis energética en el Reino Unido. La generación eólica, y lo vimos desde el año pasado, se ha prácticamente desplomado, asegurando solo un 13% de la energía en todo el país, mientras que la Oficina Meteorológica del Reino Unido ha emitido advertencias sobre temperaturas bajo cero, así como nieve y hielo que podrían interrumpir incluso el transporte. Las cosas se van a complicar en el Reino Unido y ya lo saben. A pesar de todo esto, no quieren alejarse de este conflicto militar. Ya han utilizado tantos recursos, tanto dinero, que no pueden dejar de apoyar a Ucrania hasta que gane, incluso atreviéndose a dejar a sus ciudadanos sin electricidad, muriéndose de frío, sin comida, porque recordemos que en el Reino Unido tampoco hay comida, gracias a todo este asunto de la luz y que no pudo haber pues los circuitos de riego para los campos. Todo esto se vio afectado gracias a la crisis y sobre todo gracias a sus líderes como Boris Johnson, Liz Truss y ahora Rishi Sunak, que no lograron como tal pues sobrellevar esta crisis. En lugar de apartarse del problema, porque ya ni siquiera son miembros de la Unión Europea, en lugar de apartarse, empezar a resguardarse y seguir incluso haciendo negocios con Rusia o simplemente permaneciendo neutral, ellos tomaron la decisión de apoyar a Estados Unidos y ahora tienen que cubrir las consecuencias, al igual que el resto de la Unión Europea. Y por mucho que quieran culpar a Rusia, la mayoría de los ciudadanos de cada uno de estos países ya se han dado cuenta que no es culpa de Rusia, que son sus líderes los que están jugando a las guerritas en el patio trasero. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.